Hola, hola hermanitos, buenas tardes o buenas noches, según en donde nos estemos uniendo. Ya llegué, vieja, sí, ya llegué. Anoche llegamos a Nogales finalmente, después de 2 días muy intensos de viaje, de muchas horas en el aeropuerto, volando, en tren, en carretera después. Pero finalmente estamos acá en casita, tratando de adaptarnos, ¿no? A este cambio, a este uso horario. Porque, bueno, como saben, ahorita en España, en Europa, son casi 9 horas de diferencia a las que tenemos acá. Y ha sido para la biología pues todo un proceso también, ¿no? De adaptarnos y de observar cómo la biología va sintiendo los cambios y cómo va adaptándose a los climas, ¿no? Sobre todo, además, nos recibieron casi 50 grados de temperatura en Sonora, que es el estado en donde yo vivo. Entonces mucho calor y eh, mucha necesidad del cuerpo de estarse hidratando, ¿no? Por lo menos para mí ha sido así. Eh, Mis hijos, mi familia, Marco, todos también tratando de adaptarnos a, a todo lo vivido en Europa, a todo lo que transitamos, todas las personas que estuvimos por allá en Europa, que me imagino que ya cada uno ha de estar regresando, ¿no? A sus hogares, a sus casas. Y bueno, sentía en este día para el Solkin, el corazón de esta onda encantada del humano, estos 13 días en donde la energía del sincronario maya galáctico nos pide ejercer nuestro libre albedrío, nos pide trabajar en nuestra voluntad, en, en la capacidad que tiene el humano de influenciar, de impactar la vida de los otros seres humanos a través de su propio viento, de su esencia, de su presencia. Estos 13 días en donde se nos pide que seamos más humanos. Bueno, feliz cumplequín para quien esté hoy festejando su giro solar. En esta trecena, que estamos viviendo, que es justamente la del humano, para mí muy muy bonito porque justo después de haber venido y de haber vivido la onda encantada de la tormenta, que es la que recién terminamos, que además es mi onda encantada, soy el tono 9 de la onda encantada de la tormenta, la mano solar, y fue una onda encantada muy, muy particular para mí por todo lo que estábamos viviendo en Europa, en Francia, en las distintas activaciones que realizamos en ese territorio. Entonces fue una onda encantada de justo eso, ¿no? De muchos cambios, de esa tormenta que llega, que impacta, que no te esperas, cambios, situaciones, movimientos que muchas veces no te imaginas y que sin embargo se están ahí presentando y que te retan a que puedas observar qué realmente, cuánto realmente trabajo interno tienes, ¿no? Cuánto las relaciones, las personas, los estados de ánimo de las personas que están a tu alrededor pueden impactar tu propio estado de ánimo, cómo pueden las decisiones de otros venirte y generarte una tormenta en momentos sobre todo en los que tú estás haciendo una labor planetaria y necesitas mantenerte muy conectada con tu corazón, muy conectada con tu centro, y realmente para mí fue una onda encantada bien fuerte en donde justamente yo misma, porque al final
los otros no existen, ¿no? Los otros son un reflejo de uno mismo. Entonces, realmente yo me desafié a mí misma para observarme qué tanto realmente puedo permanecer en neutralidad, qué tanto puedo permanecer en mi centro, qué tanto soy capaz de ser prudente, de poder contener muchas veces el impulso de accionar y de decir cosas y de hacer las situaciones a veces más grandes de lo que deberían de ser. Y realmente este tiempo en Europa fue realmente para mí un desafío en todas las áreas de mi vida, en todas las áreas, la familiar, la de pareja, la de, por supuesto, como activadora planetaria, como tejedora de la luz, en todas las áreas, ¿sí? En todas las áreas me puse desafíos muy importantes bueno, que me da también habrá algunos desafíos que los pasé, habrá otros desafíos que no, que a lo mejor no tuve las mejores de las reacciones y demás, pero que al final para eso estamos aquí, ¿no? Y es muy bonito y es muy sincrónico ver cómo después de cerrar esos 13 días de tormenta, de cambios, de catalizar, de purificar, de transformar, vienen estos 13 días que estamos transitando, hoy el 7º peldaño de esta onda encantada, en donde se nos pide ser humanos, en donde se nos pide que conectemos con esta parte más terrenal, con esta parte de sentirnos, de sabernos que somos ciertamente un alma, un espíritu que está transitando una experiencia humana, ¿verdad? Y estos 13 días en donde la energía nos pide que observemos nuestra capacidad para conectar con ese aspecto humano nuestro, con la capacidad que tenemos de influenciar en los otros, de impactar a través de nuestro verbo, de nuestras acciones, de ejecutar nuestro libre albedrío, nuestra voluntad, la inteligencia, ¿no? Que es esta capacidad del humano en diferencia a los minerales, a los elementales, a los animalitos. Hoy justamente estamos en el corazón de esta onda encantada. Y este corazón en esta onda encantada es el espejo resonante. O sea, el humano encuentra su corazón cuando proyecta su verdad. Cuando habla desde la verdad de su corazón. Que la verdad del corazón de mi humana no tiene por qué ser la verdad del corazón de Diego, de Lichita, de Juliet. Cada uno tiene su propia verdad, ¿no? Pero además en este día, para mí, día de cierre de las activaciones y de las labores en Europa, dado que estamos nuevamente en un día 369, como todo el mundo me imagino ya a estas alturas en Europa cerrando este día, debieron de haber percibido, ¿no? La energía de este portal o de este microportal en donde se repite esta fórmula matemática, energética, esta llave solar tan importante del 369, recordando, ¿no? Aquel primer momento, aquel 3 de junio, en donde estábamos llegando a San Laurent del Mont, como el primer lugar para la activación, la primera de las activaciones en España de esos 3 apus. Entonces, para mí este día, un fractal de ese inicio, un día de cierre, un día en el que doy de manera personal cierre a todo el tejido que se hizo en Europa, que desde el multiplano sigue teniendo mucha labor, que desde las múltiples dimensiones en las que habitamos se sigue haciendo mucho trabajo en Europa. Nuestros fractales que tienen la habilidad de moverse en las líneas de tiempo bajo los comandos y demás continúan haciendo las labores que corresponden allá. Y bueno, este en vivo es para dar cierre a eso, para de alguna manera
también expresar a través de mi viento lo que ha sido mi verdad, lo que ha sido lo que yo viví, lo que yo experimenté, en un momento en donde, gracias al uso de las redes sociales, ¿no? Gracias al uso de estas herramientas en donde podemos compartir, en donde podemos ahora cada uno expresar, a veces con mucha facilidad, ¿no? Es tan sencillo abrir una cuenta de lo que sea, ¿no? De TikTok, de Instagram, para expresar, a veces con mucha responsabilidad, a veces no, pero bueno, eso cada uno lo tiene que ir encontrando y lo tiene que ir descubriendo y tiene que ir también haciéndose de responsable, ¿no? De lo que va dejando a su paso a través del propio viento, de lo que expresamos a través de nuestro viento, y en esa coherencia con mi ser, ¿no? En esa coherencia que además tengo tatuada en el cuerpo a través de los 13 tonos mayas que mueven mi biología. El viento es mi tono autoexistente. El viento es la forma en como yo le doy sentido a mi existencia, ¿no? Y el viento habla de la expresión del espíritu, de la inspiración, de inspirar a otros a través de la palabra. Entonces, cuando no lo hago, ¿no? Cuando me restrinjo, porque nadie lo hace de fuera, ¿no? Sino que más bien uno mismo a veces puede decidir restringir el verbo, el comunicar. Sobre todo, no sé si ahorita estemos con Mercurio retrógrado, por ahí los que saben de astrología, no sé si estemos en un momento en donde Mercurio esté así, porque yo suelo irme como mucho hacia adentro cuando Mercurio está retrógrado, y obviamente que en este viaje para Europa he estado mucho de esa manera, ¿no? He estado como mucho hacia adentro y no con tantas ganas de compartir, no con tantas ganas de hacer en vivo, pero al final, aunque a veces el personaje, que es este que se pone aquí, estamos en la sombra, dice Jimena, con Mercurio. Aún no, pero a mediados de julio pasará. Todavía no, ahorita estamos en sombra. Ay, bueno, pues entonces creo que es un tema más bien personal. Sí, porque la verdad es que no tenía como mi personaje, ¿no? Que también soy esto que yo soy, un personaje con ego y con un montón de defectos y un montón de cosas. La verdad es que no tenía como mucho ánimo de hacer un en vivo en estos momentos, pero el llamado fue tan claro desde los días que empecé a viajar, de regreso a México. Imagínense, pues fueron casi 12 horas de vuelo entre París, Madrid, Ciudad de México, Tijuana, Hermosillo. Entonces, realmente fueron un montón de horas en el cielo. Y a mí me pasa algo muy curioso cuando estoy volando. Es como si fuera más fácil conectar para mí durante el tiempo que estoy volando, ¿no? Entonces, todas esas horas de vuelo eran constantes mensajes y como empezar a armar dentro de mí todo lo ocurrido en Europa y empezar a darle como un cierre, ¿no? Que es también muy importante, y empezar así como a tener como más claridad de qué se hizo, de los pasos que se dieron y demás, y de qué sigue, ¿no? Porque al final, pues esto no se detiene, aunque realmente uno a veces ya quisiera detenerse, y yo mucho realmente en mi biología estoy sintiendo y pensando y realmente sintiendo que está llegando un momento para mí en el que es necesario y preciso detenerme. Realmente lo digo con mucho amor. Siento que estoy entrando en un proceso tan personal en el que los viajes necesito como encontrar una pausa, ¿no? A tanto viaje. Incluso estoy cuestionándome si realmente es indispensable la labor que yo tengo,
que bien la pudiera hacer cualquier otra persona, para Perú, para Argentina, como lo había previsto, y realmente me estoy cuestionando muchas cosas, muchas cosas. Me estoy cuestionando mucho también la forma en cómo he hecho las cosas, tan público todo, y al hacerlo tan público, también eso te da una especie como de vulnerabilidad, ¿sí? Te da como una especie de esto que yo tanto hablo, y porque realmente lo creo, ¿no? Si no, no lo hablara y no lo defendiera al final. Esta parte de hacer las labores en masa, de abrir, ¿no?, la información de las labores a tanta gente, realmente sería, para mí está siendo un punto en donde realmente me estoy cuestionando mucho a mí misma sobre si es realmente necesario, ¿no? Hay una parte muy delicada, ¿no?, de hacer estos en vivos, de todo lo que se generó con mi viaje a Europa, y toda la serie de ataques, ¿no?, que se fueron perpetuando ahí muy sincronizados, muy claramente, ¿no? Estos llamados urgentes, que hicieron esta pareja de comunicadores, Jessica y Gorka, ¿no?, a quienes nombro, y los tengo que nombrar porque claramente ellos hacen un en vivo y hacen un llamado urgente, que yo me he cuestionado muchísimo, ¿no? Me he cuestionado mucho porque ellos incluso llegaron a hablar de un tema muy personal de hace años, en donde yo, y esto no es quizás a lo mejor para mucha gente, sí es nuevo, porque hay mucha gente que a lo mejor no me seguía en ese tiempo, pero yo busqué ayuda hace algunos años, creo que en el 2022, en el 2022 específicamente, porque yo estaba atravesando en ese momento por un proceso muy fuerte, personal, familiar y personal muy fuerte, que era público, ¿no?, que se hizo público. Y en aquel entonces yo pregunté por algún terapeuta o alguna terapeuta holística que me pudiera ayudar específicamente con un tema de salud muy delicado que yo tenía en aquel momento en mi útero. Tenía meses sangrando y obviamente pues los doctores me querían retirar mi útero, ¿no? Entonces yo tratando de que no fuera a llevarme a una situación de tener que ser hospitalizada y de tener que retirarme mi útero, yo empecé a buscar terapeutas que me pudieran ayudar en ese momento, ¿no? Porque yo sabía que lo que estaba manifestando mi útero en ese momento era una cuestión ancestral, energética, familiar, de pareja, ¿no? Y me gusta mostrarme vulnerable, porque esta situación estoy segura que quizás nos ha impactado a muchas, ¿no? A muchas de mucha manera. Entonces, esa situación que hace más de 3 años yo fui a querer resolver de manera personal, ¿sí?, con terapeutas que yo creí que iban a ser profesionistas, que iban a tener el sentido humano
¿no? De dar una contención, de dar una terapia, ¿sí? Se convirtió en un circo, ¿no? En un circo. Y es muy importante, ¿no? Decirlo con todas sus palabras, ¿no? En aquel momento que yo pedí ayuda como humana. Como humana. Y no recibí eso, ¿no? Tan es así que, por supuesto que jamás volví a contactarlos para recibir ninguna terapia de ningún tipo con ellos, ¿no? Porque cuando yo entré a esa sesión que yo pedí que fuera una sesión personal, ahí en una sala de Zoom había casi 10 personas que nunca me trataron como un ser humano. Y esto, si se tenía que hacer público, y yo no fui la que lo hizo, lo hicieron ellos al exponer, ¿no? Un tema que era personal y abrirlo de la manera en como lo hicieron hace un mes, haciendo un llamado urgente, cuando si era así, podían haberme hablado por teléfono a mí y haberlo atendido primero conmigo. Entonces, ¿por qué lo digo hasta ahora, no? No estoy tratando de dar una explicación a nadie, ¿no? A nadie. La gente y las personas que me miran y que me siguen pueden pensar de verdad cada uno lo que mejor sienta en su corazón, ¿sí? Si yo estoy tomada por un reptil, por un dragón, por un ser de obscuridad y la gente empieza a tener miedo a lo que yo comparto, a lo que yo hago, a lo que yo digo, motivado por este video, ¿no? Que ellos hicieron, en donde ciertamente nunca dijeron mi nombre, pero no era necesario, ¿no? Claramente estaban refiriéndose a mí. Y quizás lo mejor hubiera sido realmente tener los cojones, ¿no? Y haber dicho directamente de quién estaban hablando. Pero en un aparente, ¿no? Llamado de urgencia, y que yo misma, ¿no? He defendido y lo he dicho, y con todas sus palabras lo sigo diciendo, seguramente para ellos esa es su verdad. Y esa es la dimensión en donde ellos se mueven y por lo tanto nadie los va a... Yo ni siquiera los voy a intentar sacar de que esa es la realidad que ellos ven en mí. Hoy, espejo resonante, así es. Cada uno ve lo que uno es. Y no hay otra. Si luego quieres cubrir tu discurso con palabras, si ellos están viendo esa oscuridad, si ellos están viendo ese calibre de maldad, si ellos están viendo esas activaciones que abrieron a seres de oscuridad, esa es la dimensión que ellos sostienen, y yo lo dije muy claro, y yo no voy a explicar absolutamente nada de eso, ¿no? El tema es cuando se tocan temas personales, tan personales, ¿no? Que además tendrían que ser bajo un estricto, no tendrían que ser, son bajo un estricto tema de confidencialidad, porque todo lo que se mira en una terapia, una persona que está pidiendo una terapia, tendría que realmente ser para que fuese en un tema de confidencialidad que no se expusiera jamás a los medios, ¿no? Y es ahí en donde mi Isis interior, mi Isis, mi Morgana, mi mujer interior, sí alza la voz, ¿no? Sí alza la voz.
Y la alza en este día específicamente de cierre para mí, de todo esto que se generó, ¿no? Ha sido hasta muy simpático, ¿no? Porque luego yo regresé unos días después a Montserrat y ahí había todo un grupo de personas que estaban haciendo, que estaban haciendo lo opuesto, ¿no? A lo que supuestamente nosotros habíamos ido a hacer. Y bueno, es una serie como de competencias, y es ahí a donde yo quiero llevar el foco en este momento, en donde sé que no soy la única comunicadora, y que esto quizás lo han pasado un montón de otros comunicadores siendo señalados por otros activadores planetarios, ¿no? Y entonces en donde existen los bandos. Ahorita, ¿no? Ahorita eso es lo que vamos a ver. Los bandos de los tomados, de los que son canales o fueron canales muy puros y que ahora ya están tomados por reptiles, por entidades y por no sé quién, cuántos y demás. Cosa que, ¿saben? A mí lo primero que me llama mucho la atención es esta parte de que quizás no hemos comprendido que todos somos reptiles. No sé si aquí hay alguno que ya se siente... no sé, que le hayan transformado el ADN, pero la base del ADN, ¿sí? La base que tenemos de ADN tiene reptil, o sea, somos reptiles. Y hay reptiles, por ejemplo, solo por mencionar uno, la Kundalini planetaria es una gran serpiente, por lo tanto es un reptil, y es una conciencia de tanto amor, ¿sí? De tanto amor, que tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Con esos divulgadores y esos seres que están ahora uniéndose para crear bandos, ¿sí? Hay todo un grupo, ¿sí? Muchos de ellos europeos, que sintiéndose dueños de Europa y de las montañas de Europa, ¿no? Sintieron como ataque vienen otros a quién sabe qué hacer en mi territorio. Y eso es algo, a estas alturas del camino, de verdad, es algo tan impactante de ver que sigue sucediendo. Entonces, si la gente, si en este momento mi discernimiento no es capaz, ¿sí? Si en este momento mi corazón no es capaz de discernir que cualquier comunicador, activador, tejedor de la luz o de la oscuridad o de lo que sea que esté afuera, me empiece a marcar el tomar partido en una guerra de egos, entonces no hemos entendido claro, no hemos entendido nada, ¿verdad? Y discúlpenme, ¿no? Si quizás haya mucha gente que ni siquiera sepa de lo que estoy hablando, y qué bueno, porque entonces claramente no fue parte, ¿no? de este juego, pero hubo mucha gente que sí. Y en el momento en el que yo estaba en Europa, ¿no? Yo decidí mantenerme y decido seguir manteniéndome en esta energía de no defender algo, ¿sí? O sea, al final la gente puede tener 1000 opiniones sobre mí y es perfecto, ¿no? Y cada quien podrá verse a través del espejo de su corazón y podrá ver si yo soy una farsante, si soy una tomada, una reptiliana con cara de lo que sea, y sabrán si se tienen que retirar o si no se tienen que retirar, o si siguen escuchando o no siguen escuchando. La razón por la cual decidí hablar de esto, y con todo y nombres, ¿no? Con todo y nombres, es qué interesante sería hacer un en vivo, ¿no? Y que ellos realmente expusieran delante de mí, o sea, no a mi espalda, ¿no? Que realmente lo hablaran delante de mí. O sea, yo los invito, hagamos un en vivo, Jessica y Gorka, en donde se pueda exponer, digo, ya lo hablaron, rompieron el trato que tiene todo paciente con su terapeuta, ¿no?
de confidencialidad y abrieron un tema que era sumamente privado, sobre mi útero y sobre mi matriz, ¿no? Que es un tema que se debería de haber quedado así en boca de ustedes y no lo hicieron. Y entonces ellos hablan de que yo fui advertida, de que a mí se me avisó hace 3 años, ¿no? De que yo estaba tomada por esta serie de reptiles o de dragones oscuros y que no hice caso y entonces continúo haciendo labores planetarias. Y a mí me encantaría saber cómo es que ellos pueden revisarme a distancia sin pedirme permiso. ¿Cómo es que ellos pueden hablar de mi campo y asegurar además que yo estoy siendo tomada por entidades de oscuridad si yo no les he dado permiso de entrar a mi campo electromagnético para revisarlo? A mí me encantaría que ellos explicaran cómo desde el Comando Santa Esmeralda, ¿sí? Cómo desde el Comando Santa Esmeralda ellos pueden intervenir en el campo de otra persona sin su ni siquiera información, porque yo ni siquiera estaba informada de que ellos estuvieran revisando, o si la Madre Tierra les dio ese mensaje y entonces ellos revisan. O sea, a mí me encantaría, porque creo que eso sería realmente trabajar en la soberanía de los seres humanos, ¿sí? Trabajar en la soberanía de los seres humanos. A ver, si estamos trabajando en la soberanía de los seres humanos, ¿por qué no les enseñamos a todos los hermanitos y hermanitas que vieron además ese video y de los cuales tengo mensajes incluso de amenaza, no solamente para mí, tengo amenazas para mi familia, ¿sí? Para mis hijos, generados por ese video? Imagínense todo lo que puede desencadenar un tema de esa magnitud, ¿no? Haberse puesto a hacer un en vivo y decir cosas como las que ellos dijeron, y cómo eso puede tocar fibras tan sensibles, ¿no? Como las de niños, ¿no? Que empiezan a ser producto de otros para ataques espirituales. Entonces, ¿cómo pueden ellos, ¿no? Ver el campo de una persona con la que no tienen comunicación, a la que no le pidieron permiso, y cómo eso pudiera ayudar, ¿no? O sea, yo estoy dispuesta a que ellos, que son los que hacen ¿no? este video y inician esta situación, que nos enseñen, ¿no? Que nos enseñen a ver cómo es que ellos pueden revisar. Me imagino que a través de el lugar que tienen en el Comando Santa Esmeralda, el campo de otra persona para asegurar, ¿no? Asegurar que esa persona está tomada, haber hecho un video sobre eso, hablando de temas que son muy privados y que a mí me encantaría que ellos nos explicaran, ¿no? Que me explicaran a mí, ya que no decidieron hacerlo de manera privada, como yo creo que Jesús lo hubiera hecho, ¿no? Porque siempre me pregunto eso, a ver, ¿cómo lo hubiera hecho Jesús? ¿Cómo hubiera hecho Jesús esto? Seguramente me hubiera hablado primero por teléfono, ¿no? Y me hubiera dicho, mira, estamos mirando o estamos dándonos cuenta de que ya no estás trabajando para la luz, hermanita, ¿no? Hay alguna interrupción y tú no te das cuenta, porque creo que ellos lo dicen de esa manera, ¿no? Ellos hablan que la persona que está interceptada no se da cuenta, ¿ok? Bueno, si yo entonces, en todo el tiempo que tengo caminando y además enseñando cómo es un campo que está interceptado, yo no me doy cuenta a mí misma de que yo puedo estar interceptada, y entonces ellos tienen ese conocimiento, bueno, pues que nos los enseñen, ¿no? Que nos los enseñen, que enseñen cómo es que ellos pueden revisar el campo de otra persona. Así que eso es esta primera partecita, porque
digo, si yo siendo una persona pública, ¿no? Está viviendo una situación de este tipo o vivió una situación de este tipo, ¿no? que fue revisada en su campo y está siendo interceptada, bueno, ¿cuántas de estas experiencias no se generarán, verdad? Y quizás para algunas personas esto sea algo sin importancia, pero es importante. Y no me iba a detener a no decirlo públicamente, ¿sí? Porque así tal cual, ¿no? Es un abuso a la confianza, es un abuso a la privacidad de lo que debe de tomarse como una consulta con estricto procedimiento de confidencialidad. Y porque por el hecho de ser mujer, en muchas ocasiones nos tenemos que quedar calladas de muchas cosas, ¿no? Y darle viento a esta situación, expresarla y poder decirla así con todas sus palabras, es algo muy importante para mí. Muy importante, ¿no? Más allá de si hay gente que lo siente necesario o no, para mí sí fue necesario. Es necesario y por eso lo informo y hago la invitación, ¿no? Abierta, desde el amor, desde la ignorancia quizás también, ¿verdad? La ignorancia de decir, bueno, a ver, ¿qué pasó? ¿No? Ese llamado tan urgente, qué padre hubiera sido que llegara a mí primero para revisar, vamos a revisar qué está pasando. Nunca he estado cerrada, ¿no? A escuchar a otros, a escucharlos, ¿no? A escuchar a otros, a escuchar las opiniones de los demás. Así que, bueno, si Jessica y Gorka se animan, qué alegría nos daría a muchos, yo creo, escucharlos y escuchar qué tienen, ¿no? Qué tienen como para decirnos y cómo es que ellos revisan y cómo nos pudiéramos empoderar para que cuando una persona nos revise, sepamos que lo que nos está revisando y de la forma en cómo nos estén revisando a distancia para luego salir a hacer un en vivo, sea realmente una forma de luz y no sea una invasión al campo. Así que bueno, ahí está la invitación. Seguro debe de haber aquí alguien que los conozca y que les lleve la invitación para, si ellos así lo sienten, que nos enseñen y que nos ayuden a empoderarnos, ¿no? Sobre todo porque hablaron de su misión, hablaron de que acá las personas que siguen las labores planetarias pues son personas que están siendo sumisas y que no están siguiendo su propio corazón porque están apoyando la misión de otra persona. Y bueno, entonces todo eso estaría muy lindo escucharlo desde un punto neutral, y desde un punto en donde todos pudiéramos aprender y pudiéramos comprender desde donde también ellos están hablando lo que hablan. Así que cerrando con ese tema, que para mí era muy importante, las labores en Europa, hermanitos, y todo lo que se vivió en Europa, si yo tuviera que resumir y tuviera que quedarme con una sola palabra sobre lo que fueron las labores en Europa, sería la palabra colaboración. ¿Okay? Todo este tema que se está viviendo en redes sociales a raíz, ¿no?, del trabajo de unos, las labores de otros, los que están tomados, los que no están tomados, está empezando a crear un montón de disonancia y un montón de guerra de egos espirituales, que es parte del proceso, ¿sí? Es parte del proceso, ¿por qué? Porque en este momento planetario en el que estamos todos aquí transitando un momento de cierre de un montón de programas que estaban sostenidos, ¿no?, desde el tiempo de la Matrix y desde el tiempo del 1260, yo sabía, ¿sí? Había una profunda resistencia mía a ir a Europa. Obviamente no sabía por qué. Conforme uno va caminando, uno lo va entendiendo, ¿no? Uno va entendiendo por qué
su propia memoria ancestral y su propia memoria celular, va como comprendiendo por qué es necesario en muchas ocasiones afrontar aquello que nos da miedo o que nos produce una resistencia, ¿no? Entonces, realmente para mí así fue Europa. Y hay una palabra muy importante que a mí me gustaría que meditemos y que colaboremos juntos y que la estemos sintiendo y la estemos pensando mucho en estos próximos meses, ¿sí? Porque todo este próximo mes que va a empezar justo mañana, julio y agosto, van a ser meses muy fuertes, muy, muy duros, en muchos sentidos. Hay como un gran proceso de depuración, ¿no? Es como si estos grandes cambios que se están generando a nivel del planeta Tierra, ¿no? Que está ya en su propio proceso de ascensión, estuviera haciendo esta depuración, ¿no? Imagínense que la Tierra se está desintoxicando a sí misma y entonces obviamente este proceso, ¿no? de desintoxicación está generando un montón de caídas de programas muy fuertes que, si bien pueden suceder en el colectivo, están sucediendo en lo individual, ¿no? Y esta palabra, colaboración, que es con la palabra con la que yo realmente me quedo de las labores en Europa, que se hicieron así, se hicieron en colaboración, ¿sí? No fueron labores, y yo traté de expresarlo y espero que haya sido muy claro desde el principio. No era que yo fuera, ¿no? a llevar algo que no estuviera ya en Europa, ni siquiera información, ¿no? Era como ir a hacer mi parte y lo que me correspondía, y además acompañada por un montón de almas de América, ¿no? De diferentes puntos, ¿no? De América, de Estados Unidos, de Argentina, de Colombia, de Guatemala, de El Salvador, con la abuelita Nanabel, de muchos lugares de México, ¿no? Que sentimos ir a hermanarnos, ¿sí? Con esta nación, con estos pueblos, ¿no? Con los que en algún momento hubo mucha fricción y hay una historia de dolor muy profunda, ¿no? Entre nuestros pueblos. Entonces fue muy bonito ir ahí, aún a pesar de toda la resistencia, ¿no? A que llegáramos y quisiéramos la labor, aún a pesar de que llegamos y hicimos la labor y después fueron otros grupos, ¿no? A quitar la labor que se había hecho. Eso realmente, o sea, a mí me sigue asombrando, ¿no? Me sigue asombrando porque al final la energía el planeta Tierra es tan inteligente, ¿no? Y tiene su propia forma, que usa la energía del amor, porque la gente que fue a los 2 días o al día siguiente o más tarde de haber estado el grupo de personas que estuvimos ahí reunidos a quitar y a cerrar lo que supuestamente nosotros habíamos hecho en amor, miren qué bonito cómo funciona la Madre Tierra, ¿sí? La Madre Tierra dice, a ver, esto que está sucediendo aquí, fuera de los egos de cada personaje, fuera de que si hay uno que cree que está siendo el salvador y el otro es el malo y el demonio y el otro es el Cristo que está aquí, o sea, fuera de esa lucha de egos espirituales, la Tierra solo siente vibración. Así que viene este grupo y dentro de este grupo viene gente con miedo, viene gente que es mandada, ¿no? Obviamente para ver qué se está haciendo, porque obviamente así era, ¿no? Nosotros sabíamos que dentro de nuestro grupo había gente que estaba ahí que solamente había sido mandada a ver qué era. Entonces muchos de los detalles que se dieron en ese video era gente que había estado ahí y que sabía lo que había pasado, ¿no? Entonces, todos esos temas, la Tierra los agarra y los hace delete inmediatamente y dice, eso a mí no me sirve porque es parte del aprendizaje que tienen que llevar a cabo los humanos. No se imaginan, pero realmente, si nunca han ido, ¿sí? Si nunca han ido a una activación planetaria, vayan, de verdad.
vayan a una activación planetaria. No hay lugar mejor para medirse y ver qué tan congruente está uno, qué tan bien ha laborado en uno mismo, qué tanto amor incondicional puede realmente sentir por los demás, qué tanta neutralidad puedes ejecutar más que en las labores planetarias. Realmente se los digo. Ahí es en donde nos vemos realmente humanos y vemos toda la sarta de cosas que todavía nos hacen falta muchísimo por laborar, por trabajar en uno mismo para realmente estar impecables. Ahí, en las activaciones planetarias, en los cursos, en los retiros holísticos, ahí uno va y se mide qué tanto realmente está en impecabilidad, ¿sí? ¿Qué tanto? Shasta fue, sí, por supuesto, Shasta fue uno, digo, no solamente conmigo, ¿verdad? Seguramente con cualquier personaje que vayan, seguramente eso es, ¿eh? Fuera de lo que es las labores, la Tierra hace eso, ¿sí? La Tierra dice, a ver, estos grupos de humanos, ahí en sus mentes y en sus egos espirituales, unos quitan lo que los otros ponen, los otros vienen y refuerzan y este grupo ya vi. Eso a la Madre Tierra no le importa. La Tierra siente vibración. Y dice, a ver, al final estos corazones vinieron aquí en entrega, vinieron en confianza, vinieron en amor, y esa vibración es la que la Tierra usa para el proceso que la Tierra está haciendo. Yo ya tengo tiempo y por eso es que en un inicio del video les decía, yo realmente me estoy cuestionando muchísimo realmente, mis próximos movimientos con respecto a viajes, ¿no? Porque yo realmente siento que la Tierra ya está tan en maestría de su propio proceso que realmente me pregunto si lo que yo pudiera llevar a través de mi biología sirve. O sea, me pregunto, o sea, voy a ir a Perú, sé que tengo que ir a Bolivia, sé que tengo que estar en el lago Titicaca porque ahí es la gran apertura de una nueva era, cuando en muchas partes va a haber un cierre, pero realmente bajo esta experiencia de Europa digo, muy probablemente no tengo que hacerlo, ¿sí? Realmente, o sea, muy probablemente no tenga que hacer ese viaje, o sea, quizás el viaje lo tengo que hacer para mí. La Tierra ya lo hizo. Si algo yo les puedo asegurar ahora en este viaje por Europa, no solamente en España, en Francia también, sobre todo los días que estuve en el sur de Francia, ¿no? Haciendo esa ruta de María Magdalena, que estuve en Saint-Marie-le-Mer, que estuve en varios puntos ahí, cátaros muy importantes, es si hay un mensaje que yo he recibido de la Tierra desde hace ya algunos años y estas últimas paradas en el sur de Francia, sobre todo ese día que estuvimos el 24, que es la fiesta de Juan el Bautista, y que fuimos bañadas en fuego y después en agua, yo entendí algo que es muy profundo, ¿sí? La Tierra está lista. La Tierra realmente está haciendo su labor de una manera impecable. La Tierra está siendo nuestra mamá y lo está haciendo con una elegancia, ¿sí? Con una elegancia, y lo está haciendo con una automaestría realmente tan bella que no sé, honestamente en este punto, y me doy permiso de decirlo y de mostrarme vulnerable ante ello, sin ningún indicio ni de sentirme mal por decirlo, sino desde mi humanidad que necesita todavía trabajar en muchos temas personales de mi humanidad propia. Realmente no sé si sea necesario realizar más viajes. Realmente no lo sé. Así que por lo menos en este momento yo no les puedo decir si realmente siento que vaya a ir a Perú o a Bolivia. Realmente no lo siento. Siento que quizás para mí hasta Europa, ¿no? Hasta Europa llegó
esa parte mía que requería ir a puntos a llevar una información. Creo que se dio tanto en Europa, ¿sí? Se dio tanto en Europa, que siento que ahora necesito estar en mí, estar conmigo, ¿no? Y afrontar los próximos desafíos, ¿no? Personales, de pareja, de familia, que estamos viviendo, ¿no? Así que, bueno, ya les iré contando, ¿no? Pero lo que sí les puedo decir es que la tierra, ¿sí?, con nosotros o sin nosotros, ¿sí? Con nosotros en el sentido de conscientemente nosotros o en la inconsciencia del ego humano 3D, aquel humano que está todavía corriendo por dinero, por tener un trabajo, por tener una casa, por tener un carro, ese humano, ¿no?, que está ahí, en esa dimensión, el humano que está en la guerra, ¿sí?, el humano que todavía está guerreando, incluso espiritualmente, con otro hermano, el humano que está en su ser y en su ser tiene un juicio para el otro, de donde venga el juicio, ¿sí?, de donde venga. Si tú estás en esta postura de estar de este lado en el que estoy yo, y haces en vivos y compartes cursos y das diplomados y haces sanaciones y haces activaciones, y todavía tienes una pizca de juicio para quien sea que esté del otro lado del espejo, no hemos entendido absolutamente nada. Y todavía peor y más vergonzoso si te sumas al juicio que hizo alguien más y tú te haces parte de eso y lo comunicas y lo compartes y lo defiendes, ¿no? Porque hay todo un grupo, ¿no?, de almas que se sienten, yo creo, salvadoras, y que están tratando de desparasitarnos a los que estamos tomados, yo creo que sin pedirnos permiso o sin siquiera haber hablado primero con uno. Así que realmente esa guerra, sí, que está habiendo, sostenida quizás por ellos mismos, en donde empieza a haber una especie de buenos y malos, ¿sí? Y si yo todavía estoy en esa postura, y lo digo directamente a ti que estás escuchando esto, si tú todavía sientes y crees en tu cabeza, en tu campo, que hay una guerra, que hay otros hermanos que están y que necesitan que tú vayas y los salves y los limpies y los purifiques y los conviertas a la luz, realmente no hemos comprendido absolutamente nada. Y estamos replicando acá, estamos metidos en un laberinto de espejos, ¿sí? De esos como los que hay a veces en las ferias, ¿no? En que tienes que entrar y que ves un espejo y crees que era la salida, pero era un espejo, y chocas contra ti mismo. La tierra ya no está ahí. Ya no está ahí. Los únicos que sostenemos esa dimensión de separación, de ver en el hermano al reptil, al Draco, al Lucifer, al insecto, ¿sí?, somos nosotros. Somos los únicos. La tierra ya no está en esa dimensión. Y lo que se avecina en estos próximos meses, para el pesar quizás de muchos, porque esto va a ser alimento, ¿no? Va a ser alimento para muchos de los que todavía están sosteniendo esa dimensión. Es justamente esa confrontación, ¿no? Justamente esa confrontación. Entonces, estos próximos meses, y bueno, el tema es que muchos lo hablamos, ¿no? Muchos hablamos de discernir. Hay que discernir, hay que ir al corazón y discernir, pero ¿saben qué he sentido? Sobre todo estos últimos días,
cuando venía volando de Madrid a Ciudad de México, viví ahí un momento muy, muy fuerte porque me miré crucificada. O sea, yo estaba en la cruz, ¿no? Esa imagen como tan fuerte, en donde como que la iglesia, ¿no? Nos ha puesto al Cristo ahí crucificado. Entonces, yo me vi ahí, o sea, en la cruz, así, con la corona. O sea, yo era el Cristo, pero era con este cuerpo, con este personaje de Lupita. Entonces, cuando yo me doy cuenta de que en el sueño estoy soñando, es porque es más que un sueño, ¿no? Estoy teniendo como una proyección astral y entonces tengo que hacer preguntas, ¿sí? Entonces, o sea, tengo que hacerme preguntas a mí misma para poder comprender por qué estoy teniendo esa visión. Entonces, me vi ahí con los clavos, con la corona, ya me habían atravesado con la lanza. Entonces, cuando me estoy viendo, lo que sentía era una profunda, pero profunda compasión. Y yo decía, qué curioso, o sea, ¿por qué en lugar, no sé, de estar sintiendo miedo o culpa o odio incluso, ¿no? O sea, ¿por qué estoy sintiendo tanta compasión en ese momento? Y entonces en ese momento veo que Jesús está a mis pies, ¿no? Estaba él ahí junto con María Magdalena. Y él me dijo algo muy profundo. Él me dijo, cuando yo estaba en la cruz, estábamos todos. Cuando yo estaba en la cruz, estábamos todos. Pero cuando yo bajé de la cruz, también estábamos todos. Entonces, en ese momento, ¿no? Yo veo que yo me bajo de la cruz. O sea, yo me bajo de la cruz. Literalmente vi cómo yo saqué los clavos, me bajo de la cruz, me quito la corona y ellos estaban ahí como esperando para abrazarme, ¿no? Y me dice, ese proceso de bajarte de la cruz es comprender que yo les pido que por favor pongan atención a esto porque es tan profundo, o sea, yo misma lo he estado meditando y me lo he estado repitiendo y escribiendo porque quiero que nunca se me olvide. La única condenación que existe es la que te haces a ti misma. Cualquier condena que tú creas que puedes ejercer hacia afuera es hacia ti mismo. Y aunque el perdón no existe, el perdón es el regalo. Entonces cuando él me dice esto, ¿no? Y yo me empiezo a quitar los clavos y yo me bajo y me quito la corona y los abrazo y me fundo, ¿no? En ese abrazo que yo sentí como de padres, ¿no? Como de un abrazo tan amoroso, ¿no? Yo comprendí eso y dije, claro, o sea, realmente cualquier condenación, cualquier persona que fuera de mí me condene, hable, opine, como Jessica y Gorka, como cualquier otro,
¿sí? Como cualquier otro que fuera de mí me condene, en realidad lo único que está haciendo es condenarse a sí mismo. Y si en ese punto, ¿sí?, yo me condeno a mí misma, yo me detengo y me empiezo, porque es algo que yo tengo también que aceptar, ¿eh? En muchos momentos yo misma me detengo a pensar y a preguntarme, a ver, ¿no será cierto lo que dicen de mí? ¿No será cierto que yo creo que estoy haciendo algo bueno por el planeta y a lo mejor ya no lo estoy haciendo? Entonces yo misma, estos días que estuve en Europa, muchas veces me detuve a observar desde dónde estaba caminando en Europa. Y me preguntaba, a ver, o sea, ¿para qué estoy aquí? ¿Sí? O sea, ¿estoy aquí para abrir portales de oscuridad y para hacer algo malo? ¿O estoy aquí porque creo que mi servicio es de luz para la tierra? Entonces, el detenerte y tú cuestionarte a ti misma, ¿no?, lo que estás haciendo, creo que es un ejercicio muy válido, sobre todo en estos momentos. Así que, finalmente, ¿no?, en este viaje de regreso, en donde yo pude a mí misma mirarme con compasión y decir, claro, entiendo lo que el maestro me quiere decir. Lo entiendo en muchas capas, porque este mensaje se puede leer en muchas capas. Yo misma me condeno y la condena de otros que puede impactarme como humana, ¿no? La condena de que otros hacen hacia mí y que yo me tomo personal o que yo dejo que impacte mi ser, en realidad no es otra cosa más que una condena que se hacen a ellos mismos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer, no? Le pregunté a Yeshua. Y él me dijo, aunque el perdón es una ilusión, porque todos sabemos que no hay nada que perdonar, el perdón es el regalo. El perdón es el regalo. Y el perdón no a otros, ¿no?, sino el perdón a mí misma por haberme subido a la cruz. El perdón a mí misma por hacer este video. El perdón a mí misma por habérmelo tomado personal. El temor a mí misma por haber dudado. El temor a mí misma por cuestionarme. El perdón a mí misma por todo. Por toda mi humanidad, que es humana, ¿no? Entonces, qué lindo, ¿no?, poder en un día espejo resonante hablar de la verdad de la humanidad. y es tan impactante porque en este momento es justo eso, sentir una profunda compasión. Y también saber que sí habemos, ¿no? Que sí habemos humanos que estamos tratando de hacerlo diferente. Y esa parte, ¿no?, esa partecita, no sé si vaya a ser suficiente para los próximos meses y todo lo que se viene. No sé si vaya a ser suficiente lo que hemos ganado en conciencia, honestamente. No sé si lo que hemos hecho y hemos dicho como humanos vaya a ser suficiente para alcanzar a la Tierra en el estadio en el que ella está,
honestamente no sé si va a ser suficiente. Yo ya me harté, dice Zulaika. Muchos, ¿no? Realmente siento que muchos humanos estamos en ese punto. Sobre todo, mira que yo te pido una disculpa, Zulaika. Te mereces una disculpa. Porque los que tendríamos que estar comunicando, o los que comunicamos, lo pudiéramos hacer mejor, ¿no? Lo hubiéramos podido hacer mejor. Entonces, hay tanta confusión, ¿no? Ahora en las redes sociales, hay tanta gente hablando, ¿no? Y unos hablan de que esto sí, y otros de que esto no, y unos hablan de que si lo logramos, no lo logramos, estos son buenos, estos son malos, hay que hacer esto, ya no hay nada que hacer. Entonces toda esta parte es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Y sabes, justamente yo anoche sintiendo lo mismo, ¿no? Como este cansancio. Anoche dije, requiero una palabra, ¿no? Requiero una palabra como para sostenerme y, o sea, todavía se me pide que salga y haga un en vivo. Bueno, cuando digo se me pide me lo pido yo misma. Bueno, o sea, no es Yeshua, ni el arcángel Miguel, no, o sea, yo me lo estoy pidiendo desde mi yo más elevado, que sabe que esta vulnerabilidad que muestro, de alguna manera va a tocar un corazón, y va a ayudar a que de los casi 500 que vemos aquí, con que toque el corazón de esta mujer hermosa que está poniendo acá, que está Zulaika, o sea, con que tu corazón hoy sea tocado, y puedas encontrar como un remanso de quietud. Entonces vale la pena que, sin tener ánimo de hacer el en vivo, yo misma me haya motivado desde mi yo superior para decir, sí vale la pena. O sea, vale la pena que muestres tu vulnerabilidad y tu humanidad, porque al final lo que requiere la tierra en estos momentos es eso. Humanos, siendo humanos, vulnerables, sintiéndose solos, no acompañados, o teniendo mucha claridad, o otros que quizás no la tenemos en este momento. Entonces, si este en vivo, ¿no?, sirve para que ese corazón diga, ok, por lo menos no soy la única, entonces ya logró su cometido. Así que anoche, ¿no?, en este proceso, ¿no?, personal que estoy viviendo, que no quiere decir que sea el de todos ustedes, ¿no?, por supuesto, pedí una palabra. O sea, yo dije, yo requiero una palabra, solo una palabra, para poder sostenerme y continuar haciendo lo que a mí me corresponde, ¿no? Y me quedé dormida, y entonces cuando despierto, en la madrugada, bueno, porque ya saben que traigo los horarios bien volteados, ¿verdad?, por lo del viaje a Europa y todo eso. Entonces me desperté como a las 3 de la mañana y ya no tenía sueño y tenía mucha hambre porque obviamente no solamente te cambia el sueño, sino que también los horarios de que hay que comer y todo. Entonces tenía mucha hambre y me despierto y dije, no me dieron la palabra, ¿no? O sea, al final pedí una palabra y no me la dieron. Entonces dije, me voy a volver a quedar dormida y pido por favor una palabra para sostener mi proceso. Y fue muy, muy hermoso porque cuando me quedo dormida, después de ese rato que estuve, yo creo como 40 minutos despierta, tuve una visión. Estaba yo en la selva, sé que era la selva de Perú, y me veía con los pies todos llenos como de lodo, como si hubiera yo atravesado un pantano, ¿no?
y me había sentado ahí en algún lugarcito que encontré a quitarme los zapatos y los calcetines porque como que ya no podía seguir caminando, me sentía como muy cansada en el sueño. Y la palabra que me dieron, hasta la anoté. Me dieron 2 palabras. Me dieron colaboración y me dieron piloerección. Ahora me da risa. Piloerección. Entonces cuando yo ya estoy en la visión, ¿no? O sea, ahí en la visión, estoy en la selva de Perú, me estoy quitando los zapatos porque están llenos de lodo. Y en ese momento era un pájaro cantando de una manera una melodía que, o sea, que yo no podía creer que el pájaro, porque realmente era una melodía que tú podías cantar. O sea, yo creo que si yo supiera de música, yo pudiera traer esa melodía que el pájaro estaba cantando. O sea, yo realmente siento que se le pudiera poner canción a esa melodía. Y yo en el sueño decía, pero ¿cómo es posible que un pájaro esté cantando así? Y en el sueño yo veía que se me ponía la piel de gallina, ¿sí? No sé qué pajarito era, pero era hermoso. Entonces, en el sueño se me ponía la piel de gallina. Y en ese momento que se me ponía la piel de gallina, en el sueño yo me decía, piloerección. Esa es tu primer palabra. Piloerección. Entonces yo volteaba con el pájaro y lo escuchaba como estaba él cantando y a mí se me ponía la piel de gallina. Y yo decía, piloerección. Entonces yo me empezaba a decir que sí valía la pena, ¿no? O sea, que sí, realmente sí valía la pena porque hay cosas en la humanidad. Hay cosas que nos están pasando a los humanos que nos generan una piloerección, que es que se nos ponga la piel de gallina. Y entonces yo empecé a recordar todos los momentos en el viaje de Europa en donde yo tuve piel de gallina, que eran muchas, fueron muchos momentos, ¿no? Era escuchar a Berna, abrazarlo, verme con Edu, abrazarlo con Caro, con Domenech, estar ahí en la cueva en donde estuvo María Magdalena, escuchar el rugido de liberación de la montaña de Montserrat, ver cómo el aire se movía en momentos específicos, ¿no? A voluntad, o sea, cómo me puedo mimetizar, ser una con el aire y lograr que el aire se mueva y descubrir que sí es algo que sucede. Y entonces mi palabra es esa. Piloerección. Y es una palabra que nos puede salvar estos próximos meses. ¿Por qué? Para la ciencia, la piel de gallina es innecesaria. Es innecesaria que la tengamos los humanos. Piloerección. Pero la ciencia dice que en los humanos es irrelevante. O sea, que sucede cuando tenemos frío o cuando tenemos una emoción muy fuerte o cuando nos hacen cosquillas, ¿no? Pero en el sueño, el pájaro me empezó a contar y me dijo que en los animales sucede también la piel de gallina, ¿no? La piloerección. Y que en los animales es un mecanismo incluso a veces para defenderse. Entonces se les pone el pelaje, se les infla el pelaje y con eso cortejan y ganan una pareja, o con eso el oso se ve más temeroso y huye el otro oso con el que tenía que pelear o gana una batalla, ¿no? Y el pajarito me decía que en apariencia para el ser humano era un reflejo inútil,
porque en realidad no nos hacía ganar una batalla o ganar a una pareja, ¿no? Pero que no todo lo que la ciencia nos decía era completo, ¿no? Porque el pajarito me empezó a mostrar que cuando sucede, cuando tú estás escuchando algo o a alguien, que estás escuchando música que nutre tu alma, o que estás escuchando a una persona que de alguna manera te está nutriendo o te está confirmando algo que tú ya habías sentido, que sabías o que intuías, entonces es un reflejo del alma que te indica certeza. Certeza de que vas por el buen camino, ¿no? O por el camino del medio, el camino del corazón. Y a mí eso me sucede cuando yo pongo a disposición mi ser para esto. Entonces dije, claro, o sea, mis momentos de piel de gallina es cuando yo estoy al servicio. ¿Sí? Es cuando yo pongo mi ser al servicio. Y yo sé que a través de mi viento yo genero que otras personas también tengan piel de gallina. Un don mío es que a través de mi verbo puedo hacer que la piel de gallina de los demás se ejecute, se tengan piel de gallina, y eso les da certeza. En estos próximos meses, en julio, en agosto, va a ser muy necesario que cada uno vea qué le causa piel de gallina. Va a ser necesario que veamos qué nos causa realmente certeza, qué nos causa paz en el corazón. Y estos próximos meses va a ser muy necesario que dejemos de escuchar afuera, que realmente vayamos adentro, ¿sí? Va a ser necesario, porque afuera va a haber mucho caos, afuera va a haber guerra, afuera va a haber gente tratando de mostrarle a otro que su ego es el que tiene la verdad y la confirmación y que las cosas son así. Así que yo he sentido estos 2 meses estar en silencio, ¿sí? No sé cuánto vaya a ser el silencio. No sé si ya va a ser indefinido, si voy a continuar a hacer en vivos, si voy a seguir viajando. Realmente no lo sé. Ahorita en este momento no lo sé. Lo que sí sé es que requiero este tiempo para integrarme, para volver a unir mis partes y poderle darle claridad a lo que sea lo siguiente, ¿sí? A lo que sea lo siguiente. Y justamente después que despierto, ¿no?, del sueño, el pajarito seguía cantando, ¿no? Y yo le podía entender, o sea, él no estaba hablando en español, o sea, él me estaba cantando, su canto me hacía que tuviera la piel de gallina y me explicaba todo esto, ¿no? La certeza. Tu piel, tu cuerpo, tus glándulas de tu piel saben cuando algo es certeza y se ponen así como piel de gallina, y eso lo vas a requerir mucho en los próximos meses. Y otra cosa, me puso a que observara, ¿no? Yo estaba ahí en la selva de Perú, en mi sueño, claramente, y entonces ella me puso que observara. Entonces fue como si en ese momento tuviera la visión del águila, porque yo podía ver todo, o sea, podía ver cómo la hoja, cómo la forma en que el viento movía las hojas apoyaba para que
corriera el agua de lluvia y alimentara a las crías que había de un pajarito ahí en un nido, y cómo los changuitos, y cómo esa agua después bajaba y nutría la tierra, y de esa tierra podía hacerse más hongos que después o sea, fue como convertirme en la selva en ese momento, ¿no? Y el pajarito me decía, colaboración. Colaboración, ¿sí? La colaboración es lo que hace la Madre Tierra. La Madre Tierra no compite. La Madre Tierra no hace bandos. La Madre Tierra no busca quién lo hizo bien, quién lo está haciendo mal. La Madre Tierra y la forma en cómo la Madre Tierra sustenta la vida es a través de la colaboración. ¿Sí? Es a través de colaborar. Todas las especies de la Madre Tierra, a excepción del humano, están colaborando. Se están apoyando. Se están apoyando unas con las otras. El humano, ¿sí? El humano es al que todavía le cuesta un poco dar el cambio de la competencia a la colaboración. Así que estos próximos meses, así tal cual, ¿sí? Como los árboles, ¿sí? Estos próximos meses, hermanitos, en donde se nos pide que vayamos al centro, que vayamos dentro de nosotros. Quien quiera y tenga toda la neutralidad, ¿no? Para poder observar todo el movimiento de lo que está pasando fuera y poder mantenerse en esa impecabilidad y en esa neutralidad. Qué bárbaro, qué bien. Pero esas dos palabras van a ser lo que nos guíen, ¿sí? Las que nos guíen estos próximos meses, ¿sí? No estoy diciendo que voy a dejar de hacer lo que a mí me corresponde, ¿sí? No lo tomen de esa manera. El hecho de decidir parar, si tengo que ir a Bolivia, si tengo que ir a Perú en septiembre, ahí voy a estar. En este momento, no sé si sea necesario. Así. Y no es por lo que Jessica y Gorka hicieron con su video, no es por eso. En eso se los puedo asegurar. No, eso no me mueve de esa forma. El video que hicieron Jessica y Gorka me hicieron reafirmar que la energía y la dimensión en la que yo me muevo es la colaboración, es el amor y es el no juicio. No los juzgo, ¿sí? No los estoy juzgando. Al contrario, dije y con mucha claridad, la dimensión que Jessica y Gorka sostienen es tan válida como la mía. La respeto. Si ellos en mí ven que yo soy una entidad o un humano que está tomada por entidades de oscuridad y ellos lo creen así, yo no lo voy a debatir. Yo no voy a juzgar ni voy a cuestionar eso. Si ellos ven esa dimensión, puedo ver que es su dimensión y la puedo honrar. Y no tengo nada que decir al respecto. Mi invitación para Jessica y Gorka está fija. Si ellos quieren venir aquí a mi canal a explicar por qué dijeron eso de mí y si eso me va a servir a mí, estoy lista para escuchar. Son bienvenidos en mi canal para que expliquen cómo es que ellos pueden ver eso y cómo lo sostienen y cómo puedo yo, desde mi lugar, mirar su dimensión y que Jessica no esté tan agobiada por lo que yo estoy haciendo a la tierra, que desde la dimensión que ella lo sostiene es gravísimo. Así que a mí no me detiene la opinión que los otros ejerzan sobre mí.
a mí me detiene en este momento, que creo que la Tierra lo está haciendo tan bien, que no necesita ninguna otra activación. Por lo menos de mi parte, no. Tampoco estoy diciendo que eso va a ser así. He dicho que quizás va a cambiar la forma en cómo me he movido, ¿no? Porque me he puesto demasiado vulnerable, no solamente por mí, sino por mis hijos, ¿sí? Por mis hijos, por mi familia, por los mensajes que recibí a raíz, los mensajes de ataque directo, de amenaza, no solamente a mi vida, sino a la integridad de mis hijos, que recibí por el video de Jessica y Gorka. Y esos mensajes los tengo ahí guardados, ¿no? Justamente para resguardar esa parte, ¿no? De lo que un video puede generar. Así que lo que les estoy diciendo es que estoy muy cansada. En todas las formas en como una persona puede estar cansada, sí, eso sí. Y quizás este cansancio ahorita es lo que me hace estar sumamente vulnerable. Y al estar vulnerable, quizás esa vulnerabilidad, ¿no? Es lo que no me permite ver con claridad si realmente yo tengo que ir a hacer una labor que sería, porque además las labores que he hecho hasta ahora han sido desde un amor tan profundo por la tierra, ¿no? Por la tierra y por mis hermanos humanos, que son todos los que estamos acá. Entonces, y los que no están aquí también, ¿no? Porque no es solamente para los que me quieren o les caigo bien, sino incluso por esos a los que no les caigo bien y me ven como amenaza o como algo negativo. Sobre todo para ellos son estas labores, ¿no? Para todos, todo el que quiera lo que en esencia queremos todos los humanos, que es paz para Gaia, ¿no? Paz y evolución para Gaia. Así que esta pausa necesaria de 2 meses que voy a tener, ¿no? Además, son 2 meses en los que voy a estar en casa, en los que no planeo hacer en vivos, no sé si vaya a ser así. Luego, además, ni me gusta decir esto porque luego estoy haciendo un en vivo la semana siguiente, ¿no? Si me lo pide mi yo soy, lo voy a hacer. Ahora siento que necesito escucharme, necesito estar en casa con mis hijos, con mi familia, enfrentando además desafíos que tenemos que afrontar como familia, ¿no? Y eso amerita ahorita también como toda mi atención. Pero no me quería ir, y justo en este día, 369, en el que empezó todo y así está terminando, con profunda gratitud, con profundo amor por Europa, por la gente que me recibió bien, que no me recibió bien, por la gente que quería que fuera, por la gente que no quería que fuera también, por la gente que fue a las labores, gracias, por la gente que después fue a limpiar las labores que se habían hecho también, porque al final todo eso que está recubierto por el ego, por la mente y los egos espirituales de los humanos, al final la tierra lo que percibe es cuánto amor podemos poner en nuestros corazones, ¿sí? Cuánto amor podemos poner en las labores que realizamos y que vamos realizando, y que en este momento, ¿no? de tanto ruido externo, en este momento en donde pareciera que hay guerra en muchos niveles, en donde pareciera que hay bandos, ¿no? De los canalizadores o activadores buenos y de luz, y los otros que no, y que estamos tomados por entidades de oscuridad. Eso, en esta dimensión en la que sostenemos nosotros, los que nos llamamos despiertos, ¿sí? Los que en apariencia al sistema les decimos ya despertamos, ¿sí? Es una gran contradicción. Así que mi mensaje de este en vivo, que siempre suelen ser largos, ¿no? Porque no sé decir en pocas palabras a lo mejor lo que debería decirse en pocas palabras, es el mejor aporte que yo puedo dar
en estos próximos meses en donde el escenario en general fuera va a ser de guerra, de distorsión, de enemistades, de conflictos, es si yo desde mi dimensión me puedo salir de ese juego, ver que ese es el juego que hemos vivido desde cósmicamente, desde Lira, desde Vega, desde Orión, desde Pléyades. Desde ahí venimos trabajando ese mismo conflicto. En el momento en el que en la Atlántida, yo humano, empecé a ver que el otro está lejos y fuera de mí, empezó el juicio. ¿Sí? Permítanme decirlo otra vez. Las guerras que empezaron siendo cósmicas y después se trasladaron acá, nos han enseñado mucho, ¿sí? Las guerras me han enseñado a mí humano, que el otro, ¿sí? La caída de la Atlántida me dejó que yo pueda verme separado del otro, que yo pueda ver al otro separado de mí y que entonces el otro sea una amenaza. Y la humanidad, desde ese momento, desde el momento de la caída de la Atlántida, en muchas dimensiones ha estado repitiendo eso. Yo contra otro. Mi visión de lo que es correcto contra la visión de lo que es correcto del otro. Mi forma, mi religión contra otra. Mi partido político contra otro. Mi vulnerabilidad contra el otro. Mi punto de vista contra el otro. Mi visión. Mi visión de lo que es correcto contra el otro. Así que cuando un humano, cuando 558 humanos en este momento pueden decir, no juego ese juego, no lo juego, no me voy a poner de ningún lado, no voy a jugar a esa división, a esa bifurcación, a ser parte de un lado y del otro, y puedo entonces quedarme en el medio para observar y elegir amar a los dos bandos. Cuando estuve en Montserrat, que tuve la oportunidad de pasar a ver a la Moreneta, ¿sí? Hay una capilla atrás en donde está el arcángel Miguel atravesando, ¿no? al dragón, a la serpiente, que tan mala fama tienen, con su espada, ¿no? Y en ese momento, la Moreneta, que es una expresión más de la Madre Cósmica, me dice, aquí estoy yo, viéndolo a los dos. Aquí estoy yo amando a Miguel, pero también amando al dragón. El amor que siento en mi corazón por toda la creación no es distinta. No amo más a Miguel, ni amo más al dragón. Los amo igual porque son mis hijos. Ahí entré yo al último juicio, ¿no? Al último juicio, que era el juicio ejercido por mí misma, juzgándome yo siempre. Así que estos meses, hermanitos, yo quiero ejercer en mí esa maestría. Ejercer en mí la maestría de la Madre Cósmica y poder amarlo todo. Poder amarlo todo, ¿no? Y haberme visto hace unas noches, como en algún momento estuvo mi padre, Yeshua, crucificada, yo, crucificada, quitándome los clavos y la espina y deconstruyendo esa escena de la crucifixión
y haber recibido esas palabras de Yeshua y de María Magdalena diciéndome: el perdón rompe toda ilusión. Y la guerra es una ilusión. La competencia es una ilusión. Y aunque el perdón es una ilusión en sí mismo, es lo único que te lleva a la verdad. Así que estos meses, hermanitos, seamos eso. Seamos esa llave. Hoy 369, seamos esa llave. Seamos la llave que realmente abre la puerta de la neutralidad, del no juicio, de la no competencia. Que seamos verdaderas llaves humanas, que llevemos el mensaje del Cristo vivo. El Cristo vivo es aquel que elige el amor por sobre todas las cosas, que elige la comunidad, la colaboración como le hace la naturaleza, y que a través de la piel de gallina tiene esa certeza de que lo que estoy diciendo, que lo que estoy compartiendo, que mi verbo, que es lo que yo soy, puede de alguna manera, quizás muy pequeñita para todo lo que necesita la tierra en este momento, pero quizás de alguna manera, pequeñita no importa, aportar para que estos próximos meses, en donde el escenario constante en todo, en el cine, en el arte, en la moda, en la política, en el clima, por supuesto que entre los gobiernos y la religión, todo va a ser separación, guerra, división. Puede haber un grupo de humanos, esos que nos llamamos despiertos, que podamos verdaderamente traer esa energía de salirnos del juego, de no ser parte más, aunque el discurso se oiga muy prometedor, aunque en el discurso me vendan que yo voy a ser el salvador, la salvadora, porque voy a ir y voy a desenchufar o desconectar a los que están tomados por la oscuridad. Es personal, intransferible. No puedo hacer por otro lo que le corresponde al alma hacer. No puedo salvar al otro. No le puedo quitar sus dragones, su oscuridad. No puedo, aunque lo ame y crea que desde el amor lo estoy haciendo, lo único es que estoy ejerciendo un juicio sobre él, y si lo juzgo, lo separo de mí. Así que tomo esa llave que yo soy, este 369, para reafirmar que mi dimensión tiene las puertas abiertas para todos. Que yo me elijo como hija crística, que decide ver el amor y que decide ser y vibrar ese amor en unidad, en comunidad, en comunión, en colaboración con los otros. Y eso me saca del juego, de ese juego de polaridades. Así que gracias por estar aquí, gracias por escucharme, gracias por permitirme también ser vulnerable, mostrar mi humanidad, ¿sí? Esta humanidad que siente, que se cansa, que duda, que se cuestiona a sí misma, porque al final estoy aquí para eso. Y cada uno de nosotros estamos aquí para eso, pero al mismo tiempo que estoy viviendo todo esto, estoy en conciencia, eligiendo vivirlo diferente, hacerlo diferente, aunque sea un poquito, pero sé que esta elección cambia y transforma el escenario del futuro. Así que gracias de verdad por estar aquí, por escuchar, por sostener, por confiar. Y bueno, seguramente nos veremos más adelante cuando así lo dicte el corazón. Así será, cuando lo dicte el corazón. Así que gracias a ustedes, hermanitos. Buenas noches. Que tengan dulces sueños y seguir inamovibles en el amor, en la colaboración
y con la piel de gallina. Que ese sea nuestra brújula en los próximos meses. Gracias, Sin Lakesh. Yo soy otro tú.